Buenos días, buen día. Bueno, estos son los efectos, ya sabéis la semana pasada cómo estaba ahí en el local y seguimos ahí arrastrando después de 2 semanas el efecto de algo. No tengo coronavirus ni tengo nada, pero sí el cuello queda bastante tocado. Es algo interesante. Ahora esto no es la predicación, pero esta semana he podido vivir un episodio desagradable, que es el ahogo, ¿no? Ahora estoy con cortisona y tal, porque tengo una traqueitis y tal. Y claro, una cosa es tener la sensación de que te ahogas por ansiedad, ¿no? No llegas a llenar los pulmones y es una sensación desagradable. Pero es una sensación. La otra es cuando te ahogas de verdad y que se te cierra la glotis y no entra nada, ¿no? Y empiezas, ¿no? Entonces, he podido experimentar, mi mujer lo sabe bien, 4 veces esta semana esto, hasta que después me dieron cortisona y todo. Y realmente es muy contundente el tema, pero te hace entender cosas, ¿no? Primero porque, lo que decimos siempre, uno va tirando la vida como si todo depende de lo que uno quiere hacer, de lo que tiene planificado, pero no es así, ¿no? Y que cuando pasan episodios desagradables, donde tu vida en un sentido peligra, ¿no? Pues ves que no tienes a nadie, en un sentido, y no te acompaña nadie. Todo el mundo tiene límites en cuanto al acompañamiento del otro, excepto uno, ¿no? Que es Cristo y que es Dios el que está presente en esta vida y en la que viene. Y eso es muy agradable en situaciones desagradables, ¿no? Porque a pesar de lo que puedes estar sintiendo aquí, la presencia de Dios, si está en tu vida, está a tu lado. Vamos a orar y vamos a leer la Biblia. Padre, te doy las gracias por este día, por tu presencia en medio de nosotros, y quiero pedir que tu palabra llegue a nuestros corazones, llegue a las personas que puedan escuchar y que tú hagas una obra auténtica en ellas. Danos conocimiento, que no nos falte nunca tu palabra en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el domingo en la reunión que tuvimos ahí en la comida hablamos algo de Samuel. Hoy vamos a ir a Samuel capítulo 2, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12. En la Biblia hay 2 tipos de personajes, ¿no? Hay los que son destacados por obedecer a Dios, por responder a lo que Dios dice, a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de sus pecados, buscan obedecer y conocer a Dios. Y luego hay otro tipo de personajes, ¿no? Son los que están puestos como ejemplo de personas rebeldes a Dios, malvados, despiadados, perversos, etc. Y esos son ejemplo también para nosotros. De este segundo grupo, que serían los villanos, por llamarlo de alguna manera, hay muchísimas cosas que podemos aprender y que podemos trasladar a nuestra vida actual. Yo creo que ellos jamás quisieron dejar ahí sus vidas como enseñanza a los que venían después, pero Dios sí que quiso usar esas vidas también para enseñarnos a los que veníamos después, ¿no? Y yo tengo que decir que de las personas malvadas que aparecen en la Biblia he aprendido y se puede aprender mucho. ¿Por qué he aprendido mucho de los malvados que hay en la Biblia? Porque yo soy malvado. Si yo no fuera malvado y fuera santo y fuera perfecto, no tendría nada que aprender de los malvados que aparecen en la Biblia. Pero por cuanto yo también tengo un corazón corrupto,
que nace completamente apartado de Dios, yo tengo muchas cosas que aprender de ellos, ¿no? Y vamos a ver el caso de dos de estos que se llamaban Ofni y Finés y que eran hijos del sacerdote Elí, ¿vale? Estamos ya terminando la época de los jueces, es decir, no estamos en el libro de jueces, pero sí en la época, pues esos 400 años donde cada uno actuaba como bien le parecía. Y después del libro de jueces viene Ruth y finalmente ahora iniciaríamos primera de Samuel, que Samuel sería como el último juez de Israel que daría paso al primer rey de Israel, que sería Saúl, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasaba con Ofni y Finés, que eran estos hijos del sacerdote Elí. Y vamos a leer del capítulo 2, los versículos del 12 al 17. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Cuando algún hombre ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne, y lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían en Silo con todos los israelitas que allí iban. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio, «Da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda». Y el hombre le decía, «Ciertamente deben quemar primero la grosura y después toma todo lo que quieras». Y él respondía, «No, sino que me la darás ahora y si no, me la tomaré por la fuerza». El pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. Bueno, este es el texto que quería ver. Aunque para dar un poco más de contexto, vamos a leer 4 versículos más del versículo 22. Dice, Elí, el sacerdote, era ya muy anciano, oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas? ¿Las cosas malas de que oigo hablar a todo este pueblo? No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre porque el Señor quería que murieran. Muy bien. La Biblia nos dice que Ofni y Finés eran 2 personas perversas, eran impías, pero es muy interesante porque el hebreo no dice aquí que eran personas malvadas y no conocían al Señor, sino que dice exactamente eran hijos de Belial y no conocían al Señor. Porque ser hijos de Belial, esa expresión en ese tiempo, era decir de otra manera que eras malvado, que eras realmente perverso, porque Belial era un dios ajeno al Dios de Israel, era un dios inventado y era un ídolo. Así que qué curioso que aquellos que estaban sirviendo en la tienda, en el lugar más santo, en ese momento no existía un templo como tal, se construiría más tiempo después, pero ahí estaba el lugar santo y ellos estaban sirviendo y Dios explica que eran llamados hijos de Belial en realidad, o sea, él los llama de esta manera, ¿no? Y esto es, creo que como primera enseñanza es muy interesante ver que, y ya desde entonces nos lo explica, que el hecho de que los jóvenes, en este caso, los hijos o personas estén involucradas o estén en la iglesia, no quiere decir que hayan conocido al Señor. Porque el primer problema que encontramos aquí, y el problema de la humanidad se resuelve básicamente en el primer versículo y en el último que hemos leído, en el 12 y el 17, pero el primero era que no conocían a Dios. Por lo tanto, efectivamente, se puede estar involucrado, se puede asistir a la iglesia, se puede hacer todos los ritos, liturgias, en cualquier, sea iglesia cristiana, evangélica, de cualquier denominación, sirve también para el católico, ¿no? Es decir, uno puede pasar la confirmación, la comunión, nunca
me aclaro muy bien cuáles son las... Pero realmente no conocer al Señor. Y ellos estaban sirviendo justamente como hijos de sacerdotes, como levitas, y no conocían al Señor. Y hoy en día se sigue, y creo que es algo que podemos reflexionar sobre ello, aquellos también que nos ven por YouTube y que a lo mejor no van a la iglesia regularmente, pero que han podido de alguna manera asistir a las iglesias, etcétera, o estar vinculados, ¿no? Eso no te hace ser conocedor de Dios ni te hace ser conocido por Dios en el sentido relacional, ¿no? Piensan que de alguna manera por el hecho de creer que Dios existe, eso satisface a Dios. Es decir, que Dios está satisfecho con que ya tú creas que Dios existe, ¿no? Y eso no funciona de esta manera, porque no hay conocimiento de Dios, porque no hay deseo por Dios. Y ahí está para mí la clave, ¿no? Fijaos que Jesús dice esas palabras que son conocidas en Mateo 7, 22, 23, dice que cuando llegue el día final, muchos le dirán: en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre... Y es muy interesante aquí porque no está diciendo, nosotros fuimos a la iglesia. No, eran otro nivel de compromiso. Esas personas realmente profetizaban en el nombre del Señor. Es que no es yo asistí, mis padres y yo creía. No, estos es que ya estaban o parece que estaban muy comprometidos, ¿no? Sin embargo, la respuesta de Jesús es: apartaos de mí, hacedores de lo malo, de la iniquidad. Y dice, nunca os conocí. No dice, nunca creísteis en mi existencia. Dice, nunca os conocí. Porque lo que tiene sentido en la vida cristiana es conocer a Dios. Y cuando habla la Biblia de conocer es de una forma relacional, que es lo que Ofni y Finés no tenían con Dios, ni les interesaba. Entonces, la fe es una fe que busca conocer al Dios en quien se cree. Esa es la esencia, ¿no? Yo no sé si hay algún actor o algún personaje público que, conforme te vas haciendo mayor, ya no tiene tanta relevancia, ¿no? Pero cuando eres niño, para un niño sí que puede ser el sueño ver a su futbolista favorito, ¿no? Y por ejemplo, Leo Messi, como estrella de fútbol de todos los tiempos, pues oye, habría muchos niños que su sueño sería poder verle, ¿no? Cara a cara. Imaginaos, y lo digo por la fe que muchas veces hay, ¿no? Hay una fe racional, una fe, sí, yo creo en Dios, y hablas con mucha gente y dices, no, yo creo en Dios, sí, tal, y le da un punto ahí filosófico al asunto, etcétera, ¿no? Es como si a un niño de estos le dijeras, mira, mañana voy a traer a Messi y vas a estar pasando el día con él y te vas a ir a comer con él y el niño dijera, sí, pero yo es que prefiero leer sobre él en la Wikipedia, ¿no? Es absurdo, es decir, es tan absurdo como decir que alguien también se conforma en creer en Dios, pero no quiere tener una relación con Él, porque no ha visto entonces la grandeza de Dios. Y eso es lo que sucede también en muchos casos. Jesús dijo, fíjate, ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque los siervos no saben qué hace su Señor, pero vosotros sí lo sabéis. ¿Por qué lo sabéis? Porque lo conocéis, porque me conocéis. Y eso es lo que nos lleva a ser amigos, porque hay un clima de confianza, donde vosotros me preguntáis, yo os digo, yo a través de la palabra os hablo, etcétera, a través de las situaciones que vivís, me las explicáis, confiáis en mí, me abrís el corazón, dedicáis tiempo a pasar tiempo conmigo, leéis la Escritura, pasáis tiempo en oración. Eso es relación. Ya no os llamaré siervos. Entonces, vamos a ver exactamente qué sucedía aquí con el sacrificio, porque sé que el tema de los sacrificios es un poco complejo, sobre todo para nosotros que no somos judíos,
¿no? Y tampoco vivimos en ese tiempo. Pero aquí ocurría una cosa. Y eso está en Éxodo capítulo 29. Dios da unos mandamientos referente a los sacrificios, ¿vale? Y cuando alguien llevaba un sacrificio tenía que ser de la siguiente manera. Por ejemplo, traía un carnero y lo que tendría que hacer básicamente es que de ese sacrificio hay una parte que es para Dios, hay una parte que es para el sacerdote, pues ellos son levitas y se nutrían, ahora lo veremos, de ello, es decir, ellos no tenían tierra, su herencia era Dios. Entonces, hay una parte que era para Dios, ofrecida a Dios, hay una parte que se la quedaban después el sacerdote y hay otra parte que se quedaba la familia. Y lo primero que había que hacer era quemar la grosura. La grasa se quemaba encima del altar con fuego, que es la parte que primero se dedicaba a Dios, ¿vale? Después lo que se hacía con el resto de la carne era meterla en una olla a cocer. Pero para el sacerdocio, para los sacerdotes, lo que se daba es la parte del pecho y el hombro, ¿vale? Y después, cuando se terminaba el resto, era para la familia. Ahora, ¿qué sucedía en este caso? Que 400 años después, fijaos que en el texto dice, no conocía al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. O sea, habían cosas que habían cambiado, porque lo que ahora hacían no tenía que ver exactamente, y eso es lo que pasa muchas veces con la Iglesia cuando no se aferra a la palabra de Dios, no era exactamente lo que Dios les estaba pidiendo, ¿no? Ellos lo que hacían era meter toda la carne, entonces la cocían y venía los sirvientes sacerdotes con un tridente, cogían y lo que toque, se llevaban la parte que le tocaba, ¿no? Entonces, habían cosas que habían cambiado. ¿Pero qué hacían Ofni y Finés? Entonces, ellos no ofrecían primero nada a Dios, ¿vale? No quemaban la grosura. Entonces, ellos venían ahí y además es muy interesante porque enviaban a los sirvientes, no iban ellos directamente, y iban con el garfio, cogían lo que les interesaba y de hecho decía, dadle la carne que hay para asar, pero el sacerdote no te aceptará la carne cocida, sino dásela cruda. ¿Vale? Primero ellos y además cruda, cosa que eso ya no tenía nada que ver con lo que Dios les estaba pidiendo. Pero sí que es verdad, los estudiosos dicen que la carne cruda valía mucho más dinero que la carne asada en ese tiempo. Así que es posible que ellos por ahí hicieran negocio con los sacrificios de las demás personas. Es una de las hipótesis, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando hacían esto, habían algunos que le decían, oye, no, un momento, primero se tiene que quemar la grosura tal como indica. Y entonces se ofendían. ¿Por qué? Porque hacían referencia a la palabra de Dios. Y eso sucede hoy en muchas iglesias, que aceptan cosas corrientes de este mundo para agradar al mundo y no agradar a Dios, pero hay feligreses que les dicen, oye, pero es que esto no es lo que dice la Biblia. Ya, pero es que eso es de antiguamente. No, esto es lo que dice la Biblia claramente. Y ahí hay un conflicto, ¿no? Pero esto que sucedía está ocurriendo hoy en el sentido espiritual del término en muchas iglesias. Así que ellos pedían la carne cruda, ¿no? Y la grosura se consideraba la parte más lujosa, la parte más valuosa del animal. Así que por eso era la parte que se entregaba a Dios. ¿Y esto por qué, no? Porque está la idea de que Dios debía recibir lo mejor en nuestras canciones y hay algunas canciones que cantábamos que decía, te daré lo mejor de mi vida, ¿no? Por ejemplo, de Jesús Adrián Romero, te daré lo mejor de mi vida. Eso es lo que buscamos los creyentes. Pero lo que hacían los hijos de Elí era tomar su parte antes de la parte de Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Eso es lo que ocurre hoy en el ámbito espiritual de nuestras vidas. Eso es lo que el diablo hace
con la complicidad de nuestro corazón. Y os lo voy a explicar, ¿vale? Si alguno no conoce mucho el contexto en Israel de esa época, ¿por qué Dios dice que se hagan sacrificios? ¿No? Bueno, Dios nunca ha necesitado sacrificios. Nunca. Él lo dice también en la Escritura. Lo vemos en los Salmos, lo vemos en Isaías, lo vemos en muchísimos sitios. Que Dios no necesita que quememos ni animales ni nada. Entonces, ¿por qué Dios pedía que se hicieran sacrificios? Porque el ser humano sí que necesita saber que su pecado contra Dios tiene una consecuencia. Y que es una consecuencia que trae muerte. Entonces, cuando Dios dice, hay un precio de muerte, y permite, y dice, los sacrificios hay que hacerlos para remisión, que es una palabra un poco extraña, remisión de los pecados, en el sentido de que lo que está diciendo es que cuando tú violas la ley de Dios, hay una consecuencia, y esa consecuencia trae muerte. Para poder perdonar eso, porque yo soy santo y no puedo cambiar, para poder perdonar eso, necesitamos una muerte sustitutoria. Alguien que tome ese castigo que te toca a ti. Y lo que ha venido haciendo Dios en lo largo de los siglos, en este caso a través del pueblo de Israel, que son los sacrificios, es hablarnos de algo que tenía que pasar en un futuro. Por eso a Jesús se le llama el Cordero de Dios. Porque en un futuro Dios habilitaría a su propio Hijo, quien vendría voluntariamente para ser sacrificado una vez y ser resucitado una vez para siempre, para quitar el pecado, porque eso ahora no hay sacrificios. Aunque evidentemente los judíos que no aceptan a Jesús como el Mesías están preparando para volver a hacer en el nuevo templo. Pero y de la misma manera que por una vez Adán entró el pecado en el mundo, porque ya, pero yo no fui el que caí en el Edén. De la misma manera, Dios ha provisto la salvación para que por medio de uno seamos salvos para siempre. Los que creen en el efecto y en el poder de ese sacrificio, evidentemente. ¿Vale? Entonces, por eso en la antigüedad Dios dice lo que el hecho o manda que se hagan sacrificios, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después de Jesús? Que dice el apóstol Pablo, dice, por consiguiente, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. ¿Otra vez? No, como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios. Es decir, dice, ahora ya se acabó la muerte, porque el Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Dice, por lo tanto, ahora, creyendo en Él, presentad vuestros cuerpos no para muerte, no hay que morir por, hay que vivir para. Esa es la gran diferencia. Nosotros aquí los cristianos no vamos a morir por ninguna religión, no vamos a morir por ningún Dios, no vamos a morir por ninguna creencia. Nosotros vamos a vivir para Dios, para siempre, porque Él murió por nosotros. Y esto es lo que diferencia a la fe y al Evangelio de Jesucristo de cualquier otra religión. A Él sea la gloria, es Él el que ha muerto por nosotros. Nosotros vivimos ya para Él, no vamos a morir, no vamos a crucificarnos ni a dar los palos en la espalda ni nada, porque de alguna manera, es decir, también, Jesús, gracias por tu muerte, pero no fue suficiente porque yo necesito. ¡No! Se acabó. Está pagado para siempre. Y ahora, como creo en eso, yo vivo. Y yo vivo para ti. Por eso hice un sacrificio yo, porque en esta vida será necesario negarse a muchas cosas por causa de Él. Y ¿te has fijado una cosa? Por eso venía por aquí. Hoy también hay uno robando lo que está apartado para Dios. Porque si nosotros ahora tenemos un llamado de presentar nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras mentes y todo lo que somos ante Dios, el diablo viene para robar, para destruir. ¿Y cómo lo hace?
robando el tiempo de aquel que es un sacrificio vivo. Si tu vida es lo que tú tienes para ofrecer a Dios, Él viene para arrebatar tu tiempo con Dios. Él viene para distraer tu mente de Dios. Él viene para arrebatar tu deseo de Dios. Eso es lo que Él busca. Con la complicidad de tu corazón. Y eso es importante, porque no todo lo que me pasa es porque tengo al diablo, ¿qué tal? No, no, no. Tu corazón es un corazón caído. Y sujeto también, igual que tu mente, a muchos de los deseos de este mundo y fácilmente contagiable por los deseos de muchas otras personas. Pero ahora, si tienes el Espíritu Santo es el que puede y tiene que hacer la obra en ti para que realmente esa vida tuya sea perfecta, sea santa. Pero de la misma manera hay ese conflicto, como explica Romanos, ¿no? Porque la fuerza de la carne y la fuerza del Espíritu son una contra la otra. No pueden convivir y de acuerdo entre las dos y siempre hay esa batalla. Así que Ofni y Finés eran avariciosos, eran codiciosos, eran violentos, practicaban la fornicación con las sirvientas en la entrada de la tienda de reunión de Dios. Y claro, todos estos hechos empezaban a circular por el pueblo. ¿Cómo creéis que afectaría al pueblo y a las personas que tenían que traer sus sacrificios cuando empezaban a escuchar todas estas cosas y todos los abusos que hacían con los sacrificios que la gente traía? ¿Cuál es el efecto que puede producir eso en el pueblo? ¿No quieres huir? Claro. ¿Para qué voy a ir? Entonces, y aquí está el pecado grave, grave, grave. Que su obra lo que hacía era afectar a que otros pudieran traer su sacrificio para limpiar sus pecados. Por eso, cuidado, porque si tocáis uno de mis pequeñitos, cuidado, mejor os sería ataros una cuerda y echaros una rueda de molino y echaros al mar que tocar uno de mis pequeños. Porque si vosotros sois, ¡ay de aquel que es causa de tropiezo! También habló de Judas, Jesús diciendo eso, es lo mismo. Cuidado porque esto ya es muy grave. Decía Elí, ¿no? Si un hombre peca contra otro, Dios pues mediará por él. Pero si un hombre peca contra Yahweh, contra Dios, ¿quién intercederá por él? Y cuando habla aquí de pecar contra Yahweh es eso. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Si aquel que realmente es el único que puede salvarte, que puede cambiar tu corazón, tú lo rechazas, no hay otra forma de salvar tu vida. Y eso es lo que ocurre aquí. Fíjate, hace unas semanas hacía una mención al pecado de David con Betsabé y cómo, que eso vendría en la historia, viene un poco después, ¿no? Y cómo Dios trae el juicio a través de Natán, del profeta, y cuando le explica, él dice, no, tienes razón, he pecado. Y entonces Natán, ¿qué dice? Tu pecado ha sido borrado por la confesión. Todo el lloro que vino después, todo el lamento, todo el ayuno que vino, la desesperación de David, no fue lo que le salvó, fue que confesó, simplemente. No es el grado de lloro, fue que confesó, reconoció que había pecado delante de Dios y por eso quedó. Ahora bien, dice Natán, por cuanto tú has hecho blasfemar a mis enemigos, te vendrá esto y esto. Y aquí está el tema. Lo mismo Pablo, que dice a los judíos, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Y aquí está el problema. Por eso ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, no pensando que la podemos perder
sino como es algo preciado, cuidando el testimonio, porque todos estamos sujetos y el león anda rugiente para devorarnos, pero cuidemos de que no hacer blasfemar a otros el nombre de Dios por causa nuestra, ¿no? En este caso es un caso extremo de omnifinés, pero que nos enseña qué es lo que Dios detesta. Y por eso Dios ya no permitió más. Ya no permitió más y podemos seguir leyendo el capítulo. Es muy interesante lo que pasa después, porque también le demanda a Elí y dice, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Pero es algo que en otra ocasión podemos ver. Aquí y ya termino con esto, ¿no? Hay una enseñanza muy interesante, y es que Dios, cuando libra al pueblo, y ahora nos vamos 400 años antes del texto que hemos leído, cuando Dios libra al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva a la tierra prometida, pero cuando lo libra, si os acordáis, hay todo ese episodio del becerro de oro que el pueblo de Israel construye mientras está Moisés en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Y como no baja, no sabemos qué le ha pasado, pues nos construimos un becerro de oro, ¿no? Para que podamos explicar de alguna manera la situación, podamos dar sentido de alguna manera a nuestra situación de vida. Y construyen el becerro. Y claro, cuando llega Moisés y ve eso, que tira las tablas de la ley y hay un problema grave, los únicos que se ponen de la parte de Moisés y tienen que ejecutar juicio, ya lo vimos en su momento de una manera bastante dura, fueron los levitas. Y por eso Dios dice después, cuando vayáis a Canaán y os repartiremos las tierras, la tribu que no tendrá tierra es Leví. Los levitas no tendrán tierra porque yo soy su herencia. ¿Vale? Era un compromiso de manera que los levitas son los que siempre van a llevar el arca, siempre van a quemar el incienso, siempre van a estar representando a Dios ante el pueblo y representando al pueblo ante Dios en toda la parte de sacrificios. Es decir, serán solo los levitas. Pero ¿qué pasa en esta historia? Que Dios elige para el sacerdocio, desecha a estos, y eso no lo vamos a leer, pero está en el mismo capítulo, y elige, yo levantaré una persona. ¿Y quién hay ahí? Samuel. ¿Era levita Samuel? No. Era efrateo. Era de Efraín. Porque el Cana con Ana subían de Efraín para ofrecer sacrificios. De la misma manera, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Pero aunque Dios dio los oráculos, Dios dio la revelación de la ley al pueblo de Israel, a los judíos de sangre, ahora su salvación la ha extendido para aquellos que no somos judíos. Porque la salvación no es por sangre, es por medio de la fe. Y eso es lo que ha llegado a nosotros. Solo para terminar, ¿no? Lo único que nos va a diferenciar, lo único que diferencia en este mundo una persona de otra, tiene que ver con el primer versículo y el último que hemos leído. Primer versículo: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Conocer al Señor es lo que te va a diferenciar. Último versículo 17: el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor porque los hombres menospreciaban la ofrenda del Señor. ¿Qué es lo que te lleva a la desgracia en la vida eterna? Menospreciar en este tiempo la ofrenda que Dios ha dado. ¿Y cuál es la ofrenda que Dios ha dado? Jesucristo. No hay más. Si no conoces a Jesús, si no conoces a Dios, ese es el día. Dios se te está dando a conocer ahora para que tú puedas estar siempre con Él y para que aceptes esa ofrenda por el pecado tuyo, mío y de todo el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu ofrenda, por Jesús, por cómo Él quiso venir y entregarse por nuestros pecados, porque nosotros tenemos un corazón corrompido, completamente desviado, que cae una y otra vez, y necesitamos esa gracia, ser libres de la ley, para ahora sí servirte con plena libertad.
Y es verdad, como tú dices, que en el siguiente capítulo, ¿no?, que escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo y no habían muchas visiones. Pero ahora que estamos en los últimos tiempos y que tú has derramado tu Espíritu Santo sobre nosotros, y sí hay visiones y sí hay sueños, nosotros podamos usarlos para la edificación de tu iglesia aquí hasta que tú vengas, y que podamos ser valientes para darte a conocer y para que muchas otras personas se salven antes de que nos llames de nuevo a tu presencia o muramos aquí y pasemos delante de ti. Te pedimos eso, que muchos te conozcan, que también aquellas personas que han estado vinculados a la iglesia y que ya no van a la iglesia, pues que tú les llames, que ellos puedan descubrirte que eres un Dios fuera de las cuatro paredes que ellos siempre han tenido en mente. Es un Dios que les busca, que les persigue para darles salvación. En el nombre de Jesús. Amén.